Bienvenido a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios, con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Ariel Torres, pastor de la Iglesia Hispana de Anaheim, y me acompaña una vez más el licenciado Michael Rodríguez. Bienvenido a nuestra última día de estudio. Encantado de estar aquí en este estudio. Y también el pastor laico Raimundo Velázquez. Bienvenido a nuestro programa. Gracias una vez más y estamos llegando al final, pero con una seguridad de que Dios nos ha cuidado y nos ha protegido y nos ha dado sabiduría para aprender más de su palabra. Michael, ¿nos puedes dirigir en oración para comenzar el estudio de la palabra? Gracias, oh Padre Celestial, por la libertad que tú nos das de poder estudiar de tu palabra. Y ahora que vamos a ábrenos nuestro entendimiento para que podamos comprender tus verdades. Todo esto te lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Amén. Hemos estado estudiando cómo Jesús es el gran maestro y cómo la Escritura es el instrumento que utilizó para nuestro beneficio. Pero este gran maestro dejó este mundo. Y ahora veremos la educación en la iglesia primitiva. Porque aunque Jesús se fue, Él no dejó solo a sus discípulos, no dejó solo a sus hijos. Y vemos que nos dejó bajo la tutela del Espíritu Santo, y Él iba a continuar la obra educativa que Jesús había comenzado en la vida de sus discípulos y que también comenzado en nosotros. En el libro de Juan, Raimundo, capítulo 16, versículo 13, nos dice cuál era en parte la obra del Espíritu Santo. Dice de esta manera: pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Entonces, notemos, Michael, dos cosas interesantes. Número uno, dice que el Espíritu Santo, como el gran educador hoy en día de la iglesia, dice que Él nos guía a toda verdad. Eso es muy importante porque nosotros podemos leer la Biblia, pero no necesariamente entender lo que nos enseña. Y podemos llegar a interpretaciones erróneas de ella. Por eso dependemos del Espíritu Santo. Y Raimundo, algo importante, al sentarnos a leer la palabra de Dios, nosotros siempre aquí oramos en el programa, pero yo quiero recomendar a nuestros amigos que nos están mirando que ellos también oren, porque si no hay oración, no hay cosa, no hay dirección del Espíritu Santo. Y es que en la oración es donde le pedimos al Señor que derrame su Espíritu Santo para que nos dé sabiduría y nos dé entendimiento y así poder aprender y entender el plan de Dios que tiene a través de su palabra. Porque ese es un libro espiritual. Y como es un libro espiritual y no cualquier otro libro, necesitamos la guía espiritualmente. Correctamente. No podemos entenderlo si no oramos. Entonces caemos en el error de comprenderlo en una forma humanista o bajo el entendimiento humano. No solamente nos guía a toda verdad, Raimundo dice que también nos hace conocer lo que vendrá en el futuro. Sí, es interesante que Dios en su grande amor no solamente nos deja así con en el aire, sino que nos da la promesa de que nos va a revelar a través del Espíritu Santo cosas mejores, lo que puede suceder. Nosotros ya lo sabemos que Cristo viene, sabemos que van a pasar muchos eventos. ¿Por qué lo sabemos? Porque hemos estudiado que es su palabra, y es lo que invitamos a nuestros amigos, que a través del estudio de la palabra de Dios, con oración, con todas las súplicas a Dios, Dios te da la sabiduría para que tú puedas entender y aprender más de Jesús, y así no estar a ciegas en este mundo, sino saber que hay un mundo mejor reservado para cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo, quizá para aclarar algo en la mente de nuestros amigos que nos están viendo, no es una fuerza, no es un poder, es parte de la deidad, Michael. Exactamente. Es la tercera persona de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo y todos ellos son Dios. Amén. Entonces, no es una fuerza, sino es un ser personal, así como los demás. El Espíritu Santo así es. Es Dios, el Espíritu Santo es Dios trabajando en la tierra
para alcanzar a las almas y conozcan a Jesús como su Salvador. Y es algo real, y vemos que el Espíritu Santo utiliza a hombres y mujeres que Él escoge o Él llama para que sean instrumentos los cuales pueden guiar al pueblo de Dios a la verdad. Y esto vemos en el caso de Pablo, el apóstol Pablo, en 1 de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 4, vemos que dice Pablo que él cuando iba, él no iba con palabras humanas. ¿Cómo iba, Michael? No iba con palabras humanas, sino era la demostración y el poder del Espíritu Santo. Él no quería atraer a las personas a Él, sino la quería atraer a Cristo, la quería llevar a Cristo. En otras palabras, cuando hablaba el apóstol Pablo, Raimundo, no eran sus criterios o su opinión. Dice que él hablaba la palabra del Espíritu Santo. Cuán importante es que las personas que hablen de este libro hablen basado en lo que ha dicho el Espíritu de Dios. Es importante porque es la palabra de Dios, es la que te va a instruir, no solamente al predicador, sino al oyente, quien lo prepara y lo hace entender el plan que Dios tiene para la vida de ellos, para todos los que hemos estudiado su palabra. Es el Espíritu Santo el móvil, el centro para poder entender y explicar la palabra de Dios. No lo que yo diga, lo que pienso, no. Es lo que el Espíritu Santo dice, revelándome a través del estudio de su palabra. Y entonces el Espíritu Santo te lleva a toda verdad. Amén. Así que hay algo muy importante que podemos ver. Él no se va a contradecir. Nunca va a contradecir la palabra de Dios. Más bien la va a establecer. Amén. Y en el versículo 5 creo que ahí hay algo importante. Dice que para que nuestra fe no esté fundada, Raimundo, no esté basada en sabiduría o conocimiento de hombre. Hoy en día hay muchas religiones que están basadas en conocimiento de hombre y no en conocimiento de Dios. Y es interesante, cuando el Espíritu Santo nos enseña, nuestra fe que se aumenta, se agiganta en los momentos difíciles. Estamos pasando por pruebas difíciles, no dudamos de Dios. ¿Por qué? Porque su Espíritu Santo nos conforta, nos llega, nos llena de paz. Dice, tú crees en un Dios y es la verdad. Por eso cuando vienen las tormentas, todo eso, o vengan fábulas e informaciones que no van de acuerdo a la palabra de Dios, no vamos a ceder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha enseñado y nos sigue enseñando que la verdad se encuentra ¿qué? En la palabra de Dios. Y lo que nos está enseñando es el plan de redención. Amén. Para nosotros. Y Él nos va a enseñar todas las cosas. Mi querido amigo, todo lo que tú necesitas para tu salvación, pídaselo al Espíritu Santo y Él te lo va a revelar. Y dice en el versículo 7 algo importante, que cuando el apóstol Pablo, los escritores de la palabra de Dios hablaban, dice que hablamos sabiduría de Dios, Michael. Dice que lo que ellos estaban hablando era el conocimiento que el Espíritu Santo le había impartido, dado a ellos acerca de Dios. Y lo que encontramos hoy en este libro es la palabra de Dios vivo, no son palabras de hombre. Exactamente, toda palabra es inspirada por Dios. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el propósito de la palabra de Dios es darte salvación. Y Michael, y su palabra es interesante, dice, pedid y se os dará. Hasta si no pedimos, ¿cómo nos va a dar? Dice, el Espíritu Santo está dispuesto a descender y tocar tu vida y transformarte, pero tenemos que pedir, búscame, toca y yo voy a responder. Y tú estabas diciendo acerca de ciertos problemas o ciertas dificultades que quizás podamos enfrentar en la vida. O confusiones religiosas. Y entonces aquí la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo me va a ayudar, me va a recordar esas cosas que Él nos había enseñado anteriormente. Pues no nos quedamos a medias. Pues el versículo dice, y os conducirá a toda la verdad, no a medias. Pero es interesante que a través de la oración, de humildad, de súplica, pidamos al Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría y poder así aprender más el plan de salvación, porque al final, esta lección nos está diciendo que hay una redención para todo aquel que acepte a Jesús como Salvador. Y mis queridos amigos, dice el versículo 10, que cuando usted va a escuchar a un predicador, a una predicadora, dice, escuche si él habla o no de parte de Dios. Dice, lo que Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. Que decir que al hablar hay que hablar lo que dice la palabra de Dios, que es lo que el Espíritu Santo nos ha revelado a nosotros. Y el estudio de la palabra de Dios nos va a conducir a ese conocimiento pleno y total y llevarnos al plan de la salvación y redención a través de Cristo Jesús. Raimundo, el tiempo acaba y tienes que terminar con una palabra de oración, porque hoy tiene unos saludos. Antes, aquí a mis paisanos de Chiapas, un saludo y ojalá y pronto nos veamos, ¿verdad? Bendiciones de lo alto, no solamente a los de Chiapas, sino a Venezuela, a Cuba, a donde todos nos ven. Dios me los bendiga grandemente. A Bolivia, al Perú, a todo donde se nos mete, Dios me los en todo bendiga. lugar. Oramos.
Te damos gracias, Señor Jesús, una vez más, porque durante esta semana nos enseñaste que tú eres el maestro de maestros, que tu Espíritu Santo está dispuesto a guiarnos a toda la verdad. Pedimos de tu Espíritu Santo que sea derramado sobre cada uno de nosotros y especialmente en nuestros oyentes, que puedan creer y sentir la presencia, tu voz hablándoles, llamándoles a que vengan a tus pies. Lo pedimos y lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén.